Hola hermanos, el día de hoy, 2 de abril del 2025, es miércoles de la cuarta semana de Cuaresma. Imagínense ustedes que hace poco estábamos, ¿no?, en el miércoles de ceniza. Bien, así de sencillo va avanzando el tiempo. 2 miércoles y estaremos terminando la Cuaresma. Sí, porque realmente la Cuaresma termina el miércoles santo. Ya el jueves santo será el triduo pascual. Supongo que se enteraron de que el Santo Padre ha aprobado la canonización de la primera santa venezolana. Pues sí, había aprobado hace poco también la canonización del primer santo venezolano, ¿no? Pero en este caso, pues es la primera santa venezolana, que se llama Carmen Rendiles, ¿no? Esa es la primera santa. Pero yo les voy a hablar de otra beata venezolana que está en camino también hacia los altares. Hay algunos elementos de su vida que, vamos, lo dejan a uno pensando muchísimo. Ella realmente se llamaba Laura Evangelista Alvarado Cardozo, pero en el mundo se le conoce como Madre María de San José. Y bueno, vamos, aquella María Rendiles es fundadora de una congregación religiosa y Madre María de San José también de otra. Ella nace en Aragua, en Choroní, se llama, el 25 de abril de 1875. Y ya les digo, una vida muy particular. Ella era hija de un coronel que se llamaba Clemente y su mamá se llamaba Margarita. Y pues ha sido su mamá realmente la que le fue inculcando el amor a la Eucaristía, el amor a la Santísima Virgen. Y bueno, estudió ahí. Y de hecho, fíjense que se tuvieron que mover de su ciudad, se fueron a Maracay y ahí iba ella a seguir estudiando. Parece ser que muy pequeñita, muy pequeña, pues después de que hace su primera comunión, ella hace sus votos. Ustedes dirán, ¿cómo va a hacer votos? Tenía 12, 13 años en el momento en el que hace los votos, pero son votos privados, ¿no? Porque en ese entonces, lamentablemente, no hay religiosos ni religiosas en Venezuela. Ya saben ustedes, estamos en, bueno, fíjense la fecha, ¿no? Así que por lo tanto estamos en el liberalismo decimonónico, los liberales del siglo XIX, que, vamos, por donde lo quieran ver ustedes, y los ensalzan tanto, ¿no? Yo pienso en Benito Juárez, por ejemplo, allá en México, por favor, es otra cosa. Vamos, ahí no hay que darle tanta ciencia, si ni siquiera ganó nunca ninguna elección. Pero bueno, y así, en el caso nuestro, fíjense aquí en mi país, que la reforma liberal comenzó bajo la presión de Justo Rufino Barrios, que era presidente de Guatemala y que impuso al reformador nuestro. Y vamos, y de ganar elecciones, tampoco, ¿no? Pero bueno, ahí pues, ya no vamos a ponernos a hablar de eso, así estoy hablando de política. Pero bueno, resulta ser que conoce a un sacerdote que es Justo Vicente López, que va a ser junto con él, que van a fundar primero una sociedad que son las Hijas de María, y allí ella hace sus primeros votos, pero claro, todavía no tenía, ella de hecho quería ser monja de clausura, sí, sí, ella se quería ir de clausura, pero ¿dónde? No hay manera. Tenía que irse o bien a España, y no me acuerdo dónde más era la otra opción que le daban para irse, era en Trinidad y Tobago. Pero evidentemente no se iba a morir. Entonces, otro elemento muy importante, ella trabaja en los hospitales y ya les digo, pasa toda haciendo un trabajo voluntario ahí, bellísimo, ¿no? Y le toca cuidar a los enfermos en momentos sumamente difíciles, ¿no? Sumamente difíciles, porque había epidemias terribles y ella no se contagiaba. Fíjense ahí. Bueno, interesante porque logra, leyendo la biografía, su papá no estaba casado con su mamá, no, no. Y entonces ella oraba mucho por eso y pedía mucho eso y logró que su papá se casase con su mamá antes de morir. Y bueno, ya les digo, ahí ella va viendo tantos elementos. Más o menos alrededor de 1800, ya finales del siglo XIX, empieza a trabajar en el hospital que está ahí de San José, en Maracay. Y ahí, ya les digo, siempre con el padre Vicente López va a ser el que le va a ayudar. Es la época de la famosa gripe española, ¿no? Y bueno, ya les digo, pero ella no se contagia. Y logra alrededor de ella que haya un grupo de religiosas, y entonces es consagrada como Agustina, hospitalaria Agustina. Y ahí se cambia el nombre. Ahí se cambia el nombre, en 1901, y se pone Sor María de San José. Y bueno, ya les digo. Y
fundan, junto con el padre López, es que los padres López son buenos, ¿no crean ustedes? Bueno, entonces funda las Agustinas Recoletas, y ahí en Venezuela, del Sagrado Corazón de Jesús. Vaya usted a saber por qué estoy hablando yo de ella. En fin, y entonces, ya les digo, pasa de ser ella la superiora de la comunidad, va fundando y va trabajando en varios centros de salud en todo Venezuela, ¿no? De hecho, en los hospitales que se abrían nuevos en el país, la presencia de ellas era requerida desde un primer momento. Bueno, ya les digo, iba fundando varias cosas, varios elementos, bueno, es que me puedo aquí pasar un buen rato, pero realmente el trabajo de ella es extraordinario, ¿no? Y fíjense, funda varias cosas, porque no solamente trabajaba en los hospitales, sino que creó casas para ancianos, ancianatos, para orfanatos, sobre todo para niñas abandonadas. O sea, realmente muere en 1967, el 2 de abril de 1967, de una trombosis, oigan, fue terrible. Bueno, ahí muere en Maracay, ¿no? Y fíjense, el detalle es este. Como el primer milagro, resulta ser que había una hermana que conocida, la hermana Teresa Silva se llamaba, y ella padecía de una osteoartrosis degenerativa, y entonces, y sufría mucho, y antes de morir, la hermana Madre María de San José le dice a Teresa, te vas a curar cuando cumplas los 50 años. Y entonces cumple los 50 años y no se cura. Y le reclama. Bueno, y no era que me iba a curar yo y que no sé qué. Bueno, es una historia muy bella. Pero a los 2 meses se curó, completamente se curó. Y entonces, bueno, ya la exhumaron y encontraron en 1994, cuando la exhuman, encuentran que el cuerpo está incorrupto. Y en el lugar donde estaba enterrado, oigan, por debajo pasa un río. O sea, ¿cómo es posible? O sea, el ataúd dicen que estaba deshecho, pero incluso los lirios que tenía sobre el pecho estaban incorruptos. El hábito estaba prácticamente intacto. Entonces ya les digo, bueno, finalmente fue beatificada por San Juan Pablo II en 1995. Bueno, ya saben, tienen a otra más a la cual rezarle para que alcance pronto el ser canonizada. Vamos a las lecturas del día de hoy. Isaías capítulo 49, versículos del 8 al 15. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié, yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar sus hogares destruidos, para decir a los prisioneros salgan y a los que están en tinieblas vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, echarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y el poniente, y aquellos otros de la tierra de Senim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho, el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué belleza de texto. Recuerden que todavía esto es el Deutero Isaías, no es el segundo Isaías. Todavía están en el destierro. Y entonces, imagínense usted desterrado, lejos de su tierra, lejos de su casa, vamos, con todo el desastre que implicaba eso para Israel y para cualquier desterrado, ¿no? Y que puede usted escuchar esto. Aunque una madre se olvide de su hijo, yo jamás te olvidaré, dice el Señor. Y todas las imágenes que utilizan, ¿no? El regreso, el retorno a la tierra santa, vendrán de oriente, del poniente, del país de Senim, es decir, de Egipto. O sea, es decir, esto es bello, o sea, es una esperanza. Nosotros, peregrinos de esperanza en este año jubilar, escuchar esto nos debería de servir a todos, así como para decir, Madre de Dios, es que el Señor no nos va a abandonar nunca. Es decir, parecerá en algún momento, pero no, es que Él nos va a decir, vengan a la luz. Importante esto, ¿no? Por eso el Salmo. Pero pastarán de regreso y hasta en las dunas van a encontrar pasto. Imagínense usted una duna en el desierto que va a estar encontrando pasto usted. Pero esta es la imagen, ¿ya? Esta es la imagen. Griten de alegría, cielos, regocíjese, tierra. Todo es un canto de alegría. Ustedes van a decir, ahora estamos en Cuaresma, ¿cómo se le ocurre estar hablando de alegría? Pues sí, es que la meta, si acabamos de pasar, hombre, el domingo de la alegría, el domingo letare. Así que por lo tanto, el tono no debemos perderlo. O sea, la meta no es el sufrimiento.
Es decir, usted está haciendo sacrificio, seguramente que sí. Ha dejado de comer algo, es decir, yo que sé, ayuno particular o más oración más intensa. Todo eso está muy bueno. Pero ¿para qué lo está haciendo, pues? O sea, ¿cuál es el sentido de hacer todo eso si al final no nos vamos a regocijar, si al final no vamos a encontrar la alegría en el fondo? Bueno, por eso ya les digo, convertiré en caminos todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Bueno, ahí está. A los prisioneros salgan. Piensen, usted está en el destierro. Pero a mí, tal vez, claro, cada uno podrá ver, ¿no? Pero el versículo que a mí me llama la atención fuera de esto, ¿no? De que aunque una madre se olvide de su hijo, yo te formé y te he destinado para que seas alianza de mi pueblo. En el tiempo de la misericordia te escuché. Tiempo de la misericordia. Eso es la Cuaresma. En el tiempo de la misericordia te escuché. Vamos al Evangelio. Es la continuación. Ayer leímos hasta el versículo 16 del capítulo 5 de Juan. Hoy leemos del 17 al 30. Seguimos pues todavía en el ambiente, llamémoslo, de Betesda. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado. Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos. Yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie porque todo el juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo y le ha dado el poder de juzgar porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán, los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dirán ustedes, Padre, y aquí ya que estamos en esto. O sea, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? ¿Hacia dónde apunta? Bueno, recuerden que hemos escuchado ayer que el Señor sana a aquel paralítico en la piscina de Betesda, o Betesda, como le Bethsheba, en la casa de la misericordia, no se les olvide eso es importante, y pues le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Pero los judíos lo pararon al bendito paralítico porque él anda cargando una camilla en sábado, y eso está prohibido porque la curación ocurrió en sábado. Entonces fíjense ustedes, es sábado, es Shabbat, es día de descanso, y Jesús, para profundizar la idea, o sea, para profundizar la curación, dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Ajá, el sábado. ¿Ya? Sí, claro, hay una blasfemia detrás del asunto según los judíos, porque hay un doble pecadote, ¿no? Violaba el sábado y encima de todo se comparaba con Dios. Sí, pero él lo que está diciendo no es que se identifica con Dios, es que Él es Dios, ¿ya? Y por eso no se pone a responder la acusación, ¿no? Si lo quieren, o sea, sino al contrario, lo que hace Jesús es ahondar más, profundizar más en lo que es Él. Así que bueno, vamos. Primer elemento, si lo quieren así, el Hijo y el Padre son uno. Nada puede hacer el Hijo si no es a través del Padre. O sea, Él no actúa de manera independiente porque hay una total unidad. Bello, ¿no? Pensando en el dogma de la Santísima Trinidad. Y entonces, ¿y qué es lo que une al Padre y al Hijo? El amor. El amor, y el amor es el Espíritu Santo, ¿no? Así que por lo tanto, no hay nada aquí extraño. Segundo punto, fíjense. Entonces, este amor que los une, este amor que los identifica, que son uno, entonces ahora este es el amor que da la vida. Entonces, piensen en aquel paralítico, 38 años ahí esperando a ver cómo se curaba. Y este Jesús le está prometiendo una vida muchísimo mayor que es el mismo hecho de caminar solamente, de tomar su camilla y andar. No, lo de Jesús es más profundo, ¿ok? Y por eso Él tiene en sí mismo el poder de dar la vida. Y claro, el Padre no juzga, dice, me he dado el juicio a mí, ¿ya? Sino que todo poder se lo ha dado al Hijo. Bueno, ya eso es sencillamente. El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna, ¿ya?
Ha pasado de alguna manera de la muerte a la vida. Este es el tema. O sea, Jesús da la vida, no la vida solamente material. No solo para que aquellos tobillos que estaban dañados, aquellas piernitas que no caminaban, ahora caminen. No, nos está ofreciendo muchísimo más que eso. ¿Ya? Y por eso, con la presencia de Él y con las curaciones de Él, está siendo presente el reino de Dios. ¿Ya? Y escucharán mi voz. Claro, ya, piensen, ¿no? Ya es la palabra, el verbo hecho carne. Al escucharlo a Él, resucitamos. Piensen, en el tiempo de la Cuaresma debería de crecer mucho nuestro, ¿cómo les diría? Nuestra lectura, nuestra escucha de la palabra de Dios. Entonces ahí está, y Él es el juez. Y claro, no es un juez, claro, recordemos, vamos, es Juan, ¿no? No perdamos de vista lo que dice el capítulo 3, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, porque el Padre no envió, el Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Sí, pero lo que resulta ser es que si yo rechazo a Dios, si con mi vida, si con mi pecado, si con mi lejanía lo rechazo, la culpa no es de Dios, es mía. Soy yo el que ha decidido ir en contra de la voluntad de Dios. Por eso el juicio de Él es justo. No hay ninguna injusticia en esto. Soy yo el que cometo injusticia al no querer escuchar la voz de Él y no convertirme. Bueno, yo ayer hablé bastantito, así que yo hoy tengo que terminar antes, por lo menos un par de minutos antes, ya me da a mí mucha vergüenza. Hagamos oración. Señor Jesús, tú que eres el Hijo eterno del Padre, tú que obras con Él desde siempre, tú que das la vida y tienes poder sobre la muerte, hoy me acerco a ti con humildad y confianza. Tú has dicho, el que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Señor, aumenta mi fe para que escuche tu voz y mi corazón para que cree en tu amor. Líbrame de la muerte del pecado. Hazme pasar de la oscuridad a la luz, de la desesperanza a la vida plena en ti. En el día del juicio, cuando todos los que están en los sepulcros escuchen tu voz, concédeme, Señor, la gracia de resucitar a la vida eterna. Que mi existencia sea un reflejo de tu voluntad, para que al final de mis días pueda escuchar de ti las palabras de bienvenida al reino. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de la Beata Madre María de San José, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.